Hola, soy el doctor Ricardo Trueba. Trabajo en el grupo médico Rostaño en el departamento de músculo esquelético y vamos a hablar de diagnóstico por imagen de la rodilla. Con respecto a la radiología convencional, las incidencias más utilizadas son el frente y el perfil. Por supuesto, hay que mirar el contorno óseo siguiendo las corticales para diagnosticar cualquier tipo de fractura. Y además, por supuesto, valorar el espacio articular y la alineación de los huesos. Es muy importante también visualizar las partes blandas, fundamentalmente en el perfil, tratar de valorar los espacios grasos supra e infrarrotulianos con la grasa de Hoffa. Y además, bueno, ver la articulación patelofemoral que en el frente es muy difícil apreciar cualquier alteración articular. Pasamos un poquito a la anatomía del ligamento cruzado anterior. La rodilla tiene mucha patología y traté de centralizarme en el ligamento cruzado anterior y en los meniscos, que es por lejos lo más frecuente. Y después vamos a ver algunas pequeñas cositas más. Con respecto al ligamento cruzado anterior, es una estructura cordonal, al igual que el ligamento cruzado posterior y el colateral externo. Tiene una disposición intraarticular y extrasinovial, muestra un patrón multifascicular y proporciona estabilidad y ayuda en la biomecánica de la rodilla. Se inserta a nivel de la región anteromedial de la tibia y en la región medial del cóndilo externo. Tiene dos bandas, una banda anteromedial y otra banda posterolateral. Las mismas funcionan armónicamente brindando estabilidad en la flexo-extensión de la rodilla. Los protocolos más utilizados en resonancia son secuencias que van a hacer cortes sagitales, fundamentalmente en este caso para ver muy bien esta estructura que es el ligamento cruzado anterior. Y además tenemos cortes axiales y coronales. En las secuencias, además de los cortes, son las más utilizadas son la densidad protónica, que es una secuencia intermedia entre T1 y T2, que valora muy bien el cartílago hialino y el fibrocartílago. Por supuesto, secuencias T2 en donde el agua se va a ver blanca. Después tenemos secuencias axiales, de vuelta densidad protónica o T2 y se agrega suprimir la grasa para tratar de evaluar edema óseo, fracturas o lesiones osteocondrales. Y después tenemos secuencias que son potenciadas en el T1 que dejan ver más la anatomía y la médula ósea, sobre todo tanto sea en los chicos o en el adulto, la podemos valorar buscando también patología. Al ligamento cruzado en la rodilla a veces se hacen cortes finos oblicuos, ya sean en sagitales o coronales para ver patología del mismo. En la rodilla la lesión por pivot es muy frecuente, sobre todo en deportistas. Ahí están viendo dos deportes muy frecuentes que ayudan a que se lesione el cruzado anterior, el esquí y el fútbol. El biomecanismo es flexión, valgo y rotación externa. En la resonancia vamos a ver edema óseo no contiguo, y ahora les voy a explicar qué significa, y eso va a generar lesiones del LCA, pero además pueden haber lesiones asociadas como del colateral interno y de los meniscos. Edema óseo no contiguo significa que hay edema óseo en un sector de, por ejemplo, el fémur y otro sector distinto, alejado de este, en este caso la tibia o puede ser otro hueso. Y este es el mecanismo de pivot donde el cóndilo del fémur rota, golpea a la tibia y vuelve a su posición. Y en esa rotación externa y posterior que hace, rompe a las fibras del ligamento cruzado anterior. Como ven en este sector, hay una discontinuidad completa de todo el ligamento.
Otras lesiones asociadas estamos viendo en un corte coronal, es una secuencia con saturación de grasa y el tiempo es T2 porque el agua se ve blanca. Estamos viendo el ligamento cruzado roto, porque las estructuras las valoramos siempre en los tres planos, y hay mucho edema rodeando al ligamento colateral medial, producto de un esguince del mismo, y además estamos viendo una imagen lineal en esta estructura triangular que corresponde al cuerno posterior del menisco interno. Fíjense, además estamos viendo el edema óseo que les mostré que es muy frecuente que sea no contiguo y que sea en la parte posterior de la meseta tibial externa y en la parte más anterior del cóndilo homolateral. Además hay sinovitis, derrame articular, puede haber hemartrosis, hay una alteración de los planos grasos secundaria a la lesión de la rodilla. Estamos viendo otra lesión del ligamento cruzado, en este caso es una lesión parcial, está todo irregular, pero se ve continuidad. Así que este diagnóstico es de una lesión parcial del ligamento. Para que sea completa tiene que haber discontinuidad en la totalidad de las fibras. Y estamos viendo el edema no contiguo. Estamos viendo en la parte anterior del cóndilo y en la parte posterior, como también en la parte anterior de la meseta tibial. En un desgarro parcial, bueno, dijimos, hay edema, pero hay una discontinuidad incompleta. En este paciente además tenía desgarrado el menisco en la unión con la cápsula. Así que fíjense esta heterogeneidad, hay una pérdida del patrón fascicular, hay un ensanchamiento del menisco y en las secuencias T2 hay edema. Entonces, un desgarro completo, estamos viendo que hay una discontinuidad, ¿sí? Que es importante, hay una discontinuidad, ¿eh? Puede ser, eh, ¿cómo se llama? Puede ser una lesión que sea a nivel del tercio medio, puede ser que sea distal o puede ser proximal, pero hay una discontinuidad del tendón y además estamos viendo el edema que dijimos más anterior en el cóndilo externo y más posterior en la meseta. Edema óseo no contiguo secundario al movimiento de pivot. Signos secundarios de inestabilidad, bueno, cuando se rompe el cruzado anterior, se desplaza hacia posterior el fémur y se genera una mayor convexidad en la configuración del ligamento cruzado posterior, se denomina en bucle, y radiológicamente tenemos el mismo desplazamiento que podemos ver radiológicamente, que es el desplazamiento posterior del fémur y la desalineación que existe con el borde posterior del margen tibial. Los chicos no se rompen generalmente el ligamento cruzado anterior, se generan avulsiones. La clasificación más utilizada es la de Meyers y McKeever. Y en la grado 1, donde no hay desplazamiento del fragmento, se hace tratamiento conservador y ya cuando el fragmento se desplaza termina en una fijación quirúrgica. Fíjense este ejemplo donde hay una avulsión con un arrancamiento completo, porque fíjense que en el grado 2 es parcial, en el grado 3 es completo y en el grado 4 ya está fragmentado. Así que este sería un grado 3. Y después, ¿qué más le pasa al ligamento con el tiempo? Se ensancha, cambia su intensidad de señal. Es muy frecuente en las personas mayores verlo así. Corresponde a una degeneración del tejido conectivo y entre las fibras del ligamento cruzado anterior. No se distinguen exactamente el patrón fibrilar. Se lo ve con un aumento de señal tanto en las secuencias T2 como T1, pero no se observa discontinuidad. Así que si no existe un mecanismo traumático, que es lo más importante, debemos considerar la degeneración del menisco. Y muchas veces esa degeneración se acompaña de quistes se ven muy bien en los tres planos, son secuencias T2 o STIR con supresión de grasa, estas tres, y en esta es un T1 y se observa perfectamente en los gangliones intraligamentarios que muchas veces dan más dolor que por supuesto no tienen ningún grado de inestabilidad porque las fibras
a pesar de estar un poco separadas, siguen participando en la estabilidad de la rodilla. Con respecto a los meniscos, hay dos, el interno y el externo. Tienen la función de adaptar el cóndilo a la meseta y de generar también una estabilidad y un sincronismo en la articulación. Em, Tienen una superficie articular, tienen un borde libre que es el que da hacia el centro de la articulación, tiene una inserción capsular y una superficie articular inferior. Fíjense, la vascularización es más que nada es periférica y esto es lo que explica bien este gráfico. Estamos viendo la misma imagen pero en un dibujo. La parte periférica que tiene es rica en vasos se denomina zona roja. La zona del medio es la zona roja blanca y la parte más interna o la parte más articular es la zona blanca y es avascular. En cuanto a la morfología en resonancia magnética, esto es un plano sagital. El cuerpo del menisco tiene esta forma de demonio y el menisco lateral, ambos cuernos son iguales, en cambio en el menisco medial el cuerno anterior es más chico que el cuerno posterior y se encuentra un poquito anterior como siempre cayéndose. Esta morfología es normal y siempre tengan esta forma de triángulo los cuernos con una intensidad de señal tirando hacia negro, ¿no es cierto? Son hipointensos. Después, en el plano coronal, este es un T1 y esta es una secuencia T2 con supresión de grasa. También deben permanecer esa forma triangular. Fíjense que además podemos ver perfectamente el cartílago hialino que tapiza el cóndilo o a la meseta tibial y cómo el menisco se adapta a estas superficies articulares y en conjunto trabajan para amoldar a las superficies articulares. Los meniscos tienen inserciones, por supuesto, en la cápsula, como dijimos, se insertan tanto en la parte anterior como posterior en la cápsula y hay ligamentos meniscocapsulares, tanto en el menisco interno como en el externo, que van a dar la estabilidad meniscal y también se insertan en los huesos y tenemos las inserciones de las raíces anteriores que están asociadas al ligamento cruzado anterior y las inserciones de las raíces posteriores. Podemos tener lesión de las raíces, fallas en el anclaje, eso genera extrusión del menisco, o sea, se corre hacia fuera de la articulación, hay una pérdida en la amortiguación y termina con fenómenos degenerativos. Las lesiones del menisco pueden ser en las raíces, pueden ser en la cápsula o también pueden ser desgarros propios del fibrocartílago, que es el tejido que compone el menisco, en el cuerpo o en los cuernos. Fíjense una lesión en la raíz posterior del menisco interno, o sea, el menisco supuestamente tendría que insertarse acá, pero existe esta brecha, este gap, que se llena con líquido. Este es en un plano axial y esta es en un plano coronal y semeja la imagen de la diastema por la separación de los incisivos. Otra forma de diagnosticar lesiones de la raíz es siguiendo los cortes secuenciales, sagitales. Fíjense que la meseta tibial ya muestra edema óseo, hay un aumento del líquido articular y ya la configuración del menisco no solo aumenta su señal, sino también muestra cambios morfológicos hasta desaparecer y esto es lo que se denomina el signo del menisco fantasma. También se puede lastimar la unión menisco-capsular, en este caso en el sector posterolateral, porque hay estructuras de fascículos capsulares que se denominan popliteos meniscales y esta irregularidad y el cambio de señal y heterogeneidad de los mismos sugieren que existe una lesión en el ángulo posterolateral de la rodilla. Otro ejemplo con el mismo diagnóstico, una lesión en el ángulo posterolateral y generan dolor e inestabilidad. Y los desgarros meniscales, tanto del cuerpo como de los cuernos más comunes, son el desgarro radial,
que compromete parcialmente, empieza en la zona avascular o zona blanca y puede llegar hasta la periferia. Esto es una lesión parcial. Si llegase hasta la totalidad, correspondería a una lesión total. Después podemos tener desgarros oblicuos en las superficies, pequeños flaps, desgarros longitudinales o verticales. Si ese fragmento meniscal se desplaza y gira hacia la región intercondilia, corresponde al famoso y denominado desgarro en asa de balde. Y por último, con la edad, los meniscos también sufren un proceso degenerativo y se generan pequeños desgarros asociados a esa degeneración. Y acá les muestro tres ejemplos clásicos: los desgarros horizontales, que son desgarros asociados a la edad, a la degeneración meniscal. Fíjense cómo el trazo separa en dos y comienza en la superficie articular del borde libre del cuerpo meniscal. Desgarros longitudinales, oblicuos, que afectan en este caso la superficie articular inferior. Es muy importante que para considerar a un desgarro meniscal debe afectar a la superficie articular. Los cambios de señal adentro del menisco no corresponden a desgarros. Y por último, un desgarro radial que llega hasta la periferia del cuerpo y se ve perfectamente el trazo lineal que compromete al menisco. Otros ejemplos: un desgarro radial que compromete la porción blanca, ¿eh? Y en este ejemplo un desgarro longitudinal que afecta la superficie articular inferior. Hay veces que existen pequeños desgarros longitudinales completos, en este caso, que alcanzan a la totalidad del cuerno posterior y el líquido articular se hernia a través de ese trazo de desgarro y se generan pequeños quistes meniscales asociados. Y bueno, el flap que les dije es cuando vean un cuerpo en un corte coronal, el cuerpo de un menisco disminuido de tamaño, asociado a un bloqueo articular. Deben buscar en la región intercondilia, que es esta, el fragmento meniscal que falta. Y esto es lo que se denomina el desgarro en asa de balde. Empieza con un desgarro longitudinal y termina desplazándose hacia la región intercondilia, y acá en el plano axial se ve perfectamente el asa del flap meniscal. Y lo mismo en el corte sagital, en un sector donde ya no deberíamos ver menisco. Con respecto a la osteonecrosis, es muy frecuente en gente que utiliza, por supuesto, corticoides, o está asociada también a la menisectomía. El diagnóstico en resonancia magnética es ver esta imagen en semiluna de baja señal asociado a edema y líquido, perdón, y edema óseo rodeando a esta lesión. Eh, Normalmente empieza con muchísimo edema y no se llega a ver bien la zona de necrosis, pero después evolucionando termina apareciendo. Así que esta es en una secuencia T2 y hay edema muchas veces en los tejidos blandos rodeando al cóndilo. Así que esta es la imagen, esta pastilla de SEM de luna hacia abajo en la que toma contacto con la superficie articular. El diagnóstico es de osteonecrosis. Otro ejemplo, en este caso en la meseta tibial, fíjense en un estadio anterior, fíjense que hay muchísimo edema, hay edema rodeando al colateral, pero no es un esguince. En el T1 se ve un poco mejor esa imagen de semiluna correspondiente a un desgarro. Y cuando vean imágenes serpinginosas a nivel del cóndilo, de los cóndilos del fémur o en la meseta tibial, deben pensar que el paciente ha tenido infartos óseos. Con respecto al aparato extensor, tenemos al tendón cuadricipital que se inserta en la superficie tibial. Se continúa con algunas fibras en la parte anterior hasta valorar el tendón rotuliano. Fíjense que muestran baja señal, son estructuras que tienen poca agua en resonancia.
¿Y qué patología tenemos? Bueno, las tendinitis, la tendinopatía insercional, tanto sea en el polo inferior de la rótula o también en la tuberosidad anterior de la tibia. En estas secuencias de T2 con supresión de grasa se ve muy bien el edema, el ensanchamiento del tendón y la disrupción parcial de estas fibras más profundas. Las lesiones más crónicas en secuencias T2 van a mostrar el defecto del tendón rellenado con agua. En los chicos es muy frecuente, sobre todo en los chicos que hacen muchísimo deporte saltando, o en estos chicos que crecen rápido, etcétera, estas deformaciones a nivel de la tuberosidad anterior, que son dolorosas al tacto y corresponde a la osteocondrosis de la tuberosidad denominada enfermedad de Osgood-Schlatter. Con respecto al cruzado posterior, es una estructura cordonal eh, muy fuerte, mucho más fuerte que el cruzado anterior, raramente se lesiona, pero bueno, el mecanismo lesional es la hiperflexión, entonces vamos a ver edema en beso en la parte anterior del cóndilo y de la meseta tibial, y si lo vemos así borroso y grueso, no negro sino gris, quiere decir que tuvo una lesión parcial, y obviamente si lo vemos discontinuo, quiere decir que tuvo una lesión completa. Con respecto al ligamento colateral, tenemos dos, el colateral medial, como estamos viendo en este caso, que está formando por muchas capas, desde la superficial hasta la profunda. En la profunda tenemos la que conforma los ligamentos meniscofemorales. Y en este ejemplo estamos viendo perfectamente cómo el ligamento en secuencia T1 está completamente grueso y en secuencias T2 estamos viendo cómo existe edema y una discontinuidad mínima, corresponde a una lesión parcial del ligamento colateral medial. Con respecto a la degeneración articular, estamos viendo en una secuencia axial el cartílago hialino rotuliano, en una secuencia T2 con supresión de grasa y el cartílago hialino troclear. Fíjense el espesor que tienen, la señal que tiene, gris. ¿Y qué pasa? Cuando vemos que existen cambios de señal, en este caso a nivel de la cresta, que afecta fundamentalmente la mitad del cartílago desde hacia la superficie articular, corresponde a que existe algún grado de condromalacia. Con el tiempo el cartílago puede sufrir erosiones, fisuras y bueno, se desgasta y se pierde completamente como en este ejemplo, que es una degeneración ya avanzada donde existe ya compromiso del hueso subcondral. Y en resonancia hay algunas secuencias que se pueden hacer de mapa para valorar el grado de hidratación y lesión del cartílago hialino. Con respecto a los cóndilos, también podemos valorar la degeneración. Fíjese el cartílago como está tapizando el compartimento perfectamente y en este caso existe una lesión no solo del cartílago, sino también hay una lesión radial de la porción libre o porción blanca del cuerpo del menisco. En el corte sagital se ven pequeños osteofitos y radiológicamente está claro que hay un deseje con un pinzamiento medial con osteofitos muy claro. Por último, una lesión bastante frecuente que genera dolor cuando existe hidrartrosis en la rodilla. Hay un quiste en la parte posteromedial que es el quiste de Baker, es un quiste que pasa entre el semimembranoso y el gemelo interno y se genera como un efecto de válvula. Muchas veces el líquido pasa al quiste y después no puede volver a la rodilla, se distiende, se rompe, genera edema y filtración hacia las partes blandas. Se puede valorar muy bien, por supuesto, en resonancia magnética, pero también muy bien por ecografía para poder medirlo o eventualmente hacer algún tipo de tratamiento. Muchas gracias por su atención. Les dejo mis contactos por si me quieren hacer alguna consulta o me quieren seguir en las redes sociales. Y les dejo el canal de YouTube por si quieren ver algún otro video de músculo esquelético. Muchas gracias por su atención. Suerte.